Hola iglesia, ¿cómo estamos? Bien. Sí, ya somos más, en la mañana éramos bien poquitos, pero ya somos más. Qué bueno que no dejes de venir. También haz lo posible por venir en la mañana, hermano, porque también se pone bien. Entonces, pero qué bueno verte. Dile al que está al lado de ti, qué bueno es verte. Y si es tu esposo o tu esposa, dale un beso. Pero dáselo, por favor. Que no te dé pena. ¿Sí se lo dieron? ¿Seguros? Por cierto, ya está lo del karaoke, no se lo vayan a perder. Va a estar bastante bueno, ¿eh? Espero que sí puedan venir. Y también si quieren invitar a alguien más. Y aparte va a haber anuncios importantes sobre el Ministerio de Matrimonios. ¿Ok? Bueno, entonces, hemos platicado en estos últimos domingos de una nueva serie que tenemos, ¿verdad? Que se llama ¿cómo? Visionarios del Reino, exactamente. Y pues obviamente tenemos también un texto central en nuestra serie, y es el que ya aparece ahí, que dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza con fuerza a pesar de sus enemigos. Entonces dice, fíjate, solo la gente ¿qué? ¿Y qué más? Determinada. ¿Qué logra? Nos referimos al reino de Dios. Entonces, pon atención, apunta por ahí: valiente y determinado, ¿sale? Vamos a estar platicando también más adelante sobre eso, porque es algo bastante importante. Bendito Dios, gracias Señor, este momento es tuyo, te pertenece, este mensaje es tuyo, Señor, tú eres el que va a hablar. Toda palabra que no deba ser escuchada, toda palabra de hombre, cállala, Señor, toda palabra necia. Solamente anhelamos tu palabra, anhelamos escuchar de ti y creemos que tu presencia se mueve en este lugar. Tú eres, Señor, el que tiene el control de esta reunión. Siempre ha sido y siempre será así, Señor. Estamos expectantes a lo que tú quieres hablar en nuestras vidas y te pedimos que quites todo distractor, Señor, y que solamente estemos en comunión y en contacto contigo, Señor. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces entramos a nuestro tema del día de hoy, que se llama, la siguiente: Dios ya te extendió su cetro. Es un tema muy bonito, fíjate. En la mañana platicábamos y pues no cabe duda que Dios está llevando estos mensajes conforme a la serie, porque sabes, estamos hablando de algo importante. En el texto central hablaba de ¿qué? De gente ¿qué? Valiente y determinada, ¿verdad? Entonces, fíjate que no es casualidad que esta serie se esté y tenga como texto central eso. Necesitamos precisamente, y todos, porque obviamente me incluyo, ¿sí?, tener muy presente eso: valientes y determinados. Eso necesita el reino de Dios. Y el reino de Dios nos necesita a nosotros. Acuérdate, hemos platicado en anteriores ocasiones, somos la sal de este mundo, ¿sí? Pero obviamente tenemos que también tener características necesarias que conforme a la Biblia nos pide para poder ser parte dentro de ese reino de Dios. Entonces, tenlo muy presente, ¿sale? Valiente y determinado. Entonces, dice, en la antigüedad, cuando un rey extendía su cetro, significaba un acto de autoridad, un favor, ¿un qué? Un perdón, simbolizando su poder, justicia y gracia. El cetro representa el poder soberano, la justicia y el gobierno, y su extensión es una invitación formal o un gesto de clemencia, favor y ¿qué? Y misericordia. Entonces, quiere decir que precisamente hubo ya algo, hubo una acción, hubo un previo que permitió y generó que tú y yo alcancemos eso: clemencia, favor y misericordia. Clemencia, favor y misericordia. Es decir, el Padre nos extendió no solo un cetro, ¿sabes?,
nos dio algo más preciado, algo de más valor, algo más significativo para poder estar, ¿sí?, en comunión, en sintonía, para estar en el mismo rango, es decir, para sentirnos ¿qué? Con clemencia, favor y misericordia. ¿Y sabes qué fue? Su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo ya lo entregó, ya lo dio, ¿sí? Tú y yo estamos creyendo en eso, ¿sí? No estamos creyendo en una religión. No vienes aquí, o sea, no venimos al templo siguiendo la religión, o sea, no. Estamos aquí. ¿Por qué? Porque alcanzamos clemencia, favor y misericordia. Y eso se deriva en una relación con Cristo. ¿Sí? Es decir, ¿qué le podemos dar tú y yo? ¿Cómo podemos pagar eso? No hay razón, ¿verdad? Por eso, ¿sabes que por eso nos reunimos y lo adoramos? O sea, la alabanza no es el previo a, no es el previo a un programa dominical. No, la alabanza es solamente rendirte y decirle gracias. Gracias. Porque ¿qué crees? Su cetro se extendió a ti y a mí. Y sin ni siquiera ser merecedores, como vamos a ver más adelante. ¿Te interesa? Sí. Ok, antes de que pongan la siguiente. Ya nos dimos cuenta, alcanzamos clemencia, favor y misericordia. Pero obviamente también eso se da porque hay un antecedente previo para poder alcanzar eso. Y sabes, o sea, debe haber un porqué tú y yo alcanzamos favor, clemencia y misericordia. Entendemos el acto, la acción, el sacrificio, nos queda muy claro, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué surgió ese sacrificio? ¿Por qué pasó? Pues por algo muy importante, porque ¿sabes qué? Tú y yo merecíamos un castigo, merecíamos muerte. ¿Por qué? Porque somos, y en su momento toda la humanidad, ¿sí? Hay algo que nos afecta, que se llama el pecado. Eso precisamente estaba y en algunas ocasiones todavía batallamos con eso, ¿sí? Entonces, vamos a platicar un poquito sobre lo que es eso. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, muy desafortunadamente, entendemos claramente qué es lo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Creo que todos nosotros entendemos claramente eso. Y sabemos lo que no le agrada a Dios. Pero muchas veces lo seguimos haciendo, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Definición del pecado. Dice, el pecado es la transgresión, la violación o la infracción de la ley y los mandamientos de Dios, así como la rebelión, ¿qué dice ahí? Activa o pasiva. En la mañana platicábamos que en términos jurídicos, por ejemplo, legales aquí de la tierra, existen también conductas de hacer y no hacer que pueden ser obviamente punibles, que es decir, que son castigadas, que son delitos. O sea, haces, pero también hay cosas que no haces que está mal. Ajá. Y en este caso, conforme a la Biblia, nos damos cuenta que también muchas veces tú y yo podemos caer en acciones o simplemente no hacer ¿qué? Nada, ¿verdad? Y eso muy probablemente no le agrada a Dios. Por ejemplo, ¿verdad? Y hablo en plural porque nos incluimos, me incluyo yo también desde luego, primeramente, ¿sí? A veces nos dicen, oye hermano, trae para las despensas, ¿verdad? ¿Y qué decimos luego? Sí. Y no traemos. Se nos pasa. Bueno, pues ya. Aquí no es tanto el hecho de el no traer. Porque mire, el evangelio son buenas noticias. ¿Quién crees que se priva de la bendición de prosperidad? ¿Y quién se priva de la bendición
de ver milagros incluso en tu economía. ¿Quién? Claro. ¿Sí? Entonces, ojo, dice, la rebelión activa o pasiva contra su voluntad se describe como errar el blanco de la perfección divina, desobediencia y también, ¿qué dice ahí? Una actitud de orgullo que aleja al ser humano de Dios, corrompiendo su naturaleza, ¿verdad? También puede entrar esa parte, ¿no? De decir, pues no, o sea, de repente tú y yo podemos estar involucrados en tantas cosas que incluso nos podemos llenar de un presentimiento, no sé, tantas cosas que lo único que están generando es que probablemente, ¿sí?, el continuar en esa actitud nos pueda llevar a cometer actos que no le agraden a Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Nos vamos a entender? Ok, la que sigue. En razón de lo anterior, derivado del pecado, sí, desafortunadamente, obviamente que pues sí va a haber consecuencias, ¿verdad? Porque el hecho de hacer algo que no le va a agradar a Dios, pues claro que va a haber consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, el caso, pues el punto más grave podría ser, desde luego, pues la muerte física, pero no solamente, quizás si no hay muerte física, también hay, fíjate, una cuestión espiritual, ¿verdad? Junto con una profunda separación de Dios. Una profunda separación no solo de Dios, sino también de nuestro prójimo y a veces de nosotros mismos. Creo que el abundar más en este punto, el platicar más sobre ello, pues creo que tú y yo hemos vivido y experimentado algo así, ¿verdad? Y si no, pregúntale, por ejemplo, a David. ¿Te acuerdas cómo David se sentía cuando cometió ese pecado? ¿Te acuerdas cómo estaba su corazón, cómo lloraba y lloraba y rogaba y decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu? ¿Verdad? ¿Cuántos en algún momento, sí, hemos estado precisamente en una cuestión pues fea de pecado, ¿no? ¿Y cómo te sientes? ¿Verdad que es bien feo? Mira, o sea, la culpa es tan pesada, la culpa es tan fea, la culpa que de repente uno carga como consecuencia por una mala acción que sabes que no le agradó a Dios. Esa culpa es tan terrible que muchas veces puede llevar a gente incluso a quitarse la vida. Porque eso es la culpa, ese es el pecado. Eso es lo que busca el pecado precisamente, una profunda separación de Dios. Eso es lo que quiere precisamente el pecado. Si te das cuenta, eso nos queda claro y muchas veces, muchas veces no dimensionamos lo importante que es el identificar ese tipo de conductas en nuestra vida, ¿verdad? Porque también ahí veíamos que incluso es el no hacer. Ya no solo el hacer, sino también muchas veces el no hacer tal vez no le agrada a Dios, esa parte de no hacer. O sea, ¿te acuerdas lo que platicábamos en el versículo, en el texto central? ¿Cómo? Primera característica, ¿cuál era? Valiente y determinado. Valiente y determinado. Entonces, en el caso de que alguno de nosotros en algún momento digamos, no pasa nada, pues simplemente que corra el tiempo y la vida. Tal vez Dios dice, oye, mijo, pero ¿y qué pasó? ¿Te acuerdas de los talentos? En la parábola de los talentos, ándale un ejemplo claro, el parábola de los talentos. ¿Qué pasó con el que dijo, no, la neta, pues a mí me dio miedo, fíjate, y yo mejor lo oculté, porque yo sabía que eras tremendo, patrón, pero pues yo lo escondí. Y dices, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cuál fue el resultado de? Podría ser ahí un ejemplo de no hacer, ¿verdad? Pero bueno, a fin de cuentas entendamos que el pecado lo que va a generar, para que nos demos cuenta, para que todo lo tomemos muy en cuenta y de repente cuando dices, no pasa nada, no hay bronca. Ay, acuérdate, puede generar mi conducta una profunda
separación de Dios. Una profunda separación de Dios. Y eso no es ser mocho, ni religioso, ni nada de eso, ¿verdad? Yo creo que una profunda separación de Dios es algo que se debe tomar muy en serio. Que debemos tomar muy en serio. No sé tú qué piensas, ¿verdad? Ok, muy bien. La que sigue, por favor. Obviamente, sí, tales acciones contrarias a Dios conllevan a la culpa, que es lo que platicábamos. Fíjate, a la esclavitud, a hábitos que destructivos, a pérdida de paz interior, y pues obviamente todos al final de los tiempos pues vamos a pasar por el juicio ya con el Padre, ¿no? ¿Sí? En la Biblia señala y refiere, separamos, ahí se hace la separación, cabritos y ovejas, ¿verdad? Entonces yo creo que si estando aquí entendemos realmente todos nosotros que el hecho de una transgresión a lo que le agrada a Dios es una separación profunda de Él. Imagínate este tipo de separación profunda eternamente. Bueno, yo creo que eso pues nadie de nosotros lo quiere. Entonces hay que precisamente tomar medidas si es que tú y yo estamos en una situación así. Y no vamos a podernos enumerar pecados ni conductas, no, porque ya cada uno de nosotros sabemos, ¿sí? Lo que hacemos, cada uno de nosotros, ¿sí? Todos nos incluimos, sabemos lo que hacemos cuando alguien nos ve. Y también sabemos, con más razón, lo que hacemos cuando nadie nos ve, ¿verdad? ¿Qué les digo, hermano? ¿Qué les digo? Pero bueno, aquí lo importante es, a ver, la que sigue. Ok, ya hablamos mucho de eso, ¿no? Ya por ahí no quiero hacerte sentir mal, no quiero, no, el evangelio son buenas noticias, por eso puse ahí. Pero, quiero que me digas, ¿cómo? ¿Fuerte? Pero, dice primera de Juan 3 del 7 al 8. Hijitos míos, en la versión Dios habla hoy dice, hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Pero, fíjate, precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer lo hecho por el diablo. Da un aplauso al Señor, da un aplauso grande porque hay esperanza, hay respuesta, hay perdón, hay gracia, hay misericordia. O sea, hermano, no nos podemos quedar, ¿sí?, en esa equivocada percepción de decir, pues es que así es mi vida. Oh, pues es que así soy yo, no sé, es que pues son abuelitos borrachitos, nietos borrachitos y generaciones de borrachitos. No, hermano. Mira, yo con todo respeto, o sea, y de verdad es solo un punto de vista mío, no tiene por qué ser no tiene por qué estar correcto, claro, ni tú tienes por qué creer o pensar de esa manera, pero no sé, a mí yo estoy totalmente en contra de cuando gente dice, es que esto es algo pues por naturaleza, esto es algo por herencia, esto no se va a quitar, no sé, por ejemplo, una enfermedad, no sé, la diabetes, es que toda la vida en mi familia ha tenido diabetes y pues no nos vamos a salvar. Yo respeto de verdad y creo en respetar la ideología de cada quien, pero hermano, es que la Biblia no me dice eso. ¿Y sabes qué? A nosotros nos toca creer. ¿Y sabes qué? Hay algo que se llama fe. Y la fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Tú precisamente ves una generación, ¿sí?, afectada por X o Y situación. Pero tú ves esta promesa y dices, se acabó. Se acabó.
porque en Cristo se rompe esa cadena. No sé si lo puedas creer, hermano. Pueden decir, estás loco, estás equivocado. Mira, yo solo creo en lo que está y quiero creer, la verdad, quiero aferrarme a esa parte, ¿sí? Y creo que podemos hacerlo, porque no es algo que inventó una persona de superación personal, no, es algo que está en la Biblia. Y ahí dice, precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Para deshacer lo hecho por el diablo. No tenemos por qué ya estar llevando, cargando, ¿sí? Viviendo esa vida desdichada. No. ¿Sí? Porque acuérdate, ¿cuáles eran las características para estar y alcanzar ese reino de los cielos? ¿Te acuerdas cuál es? Número 1, valiente y determinado. Valiente y determinada. Valiente y determinada. Acuérdate, valiente y determinado. Entonces, yo me quedo con eso, hermano, de verdad. Yo me quedo con eso. Yo me aferro a esa palabra y yo me quedo con eso. O sea, no tengo, mira, le doy gracias por todo, porque sí le doy gracias por todo. Pero ¿sabes algo? Creo en sus promesas. Y yo sé que tú también lo haces. Yo sé que tú crees también en esas promesas, porque en la Biblia está. A eso vino. Si no, entonces, ¿qué sentido o qué razón hubiera tenido que Jesucristo bajara aquí a la tierra? ¿Verdad? ¿Qué hay más grande que Él? ¿Qué hay más arriba que Él? ¿Qué hay que pueda con Él? Pues nada. ¿Y qué crees? Tú y yo somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Dale un aplauso al Señor. Seguimos. Y sí, precisamente una vida llena de pecado, una vida vacía, desordenada, una vida en la cual no se avanza a causa de la mala conducta del hombre, incluso pecados generacionales, cadenas de pecado. O sea, todo eso, como ya platicábamos hace un momento, todo eso es roto en el precioso nombre de Cristo Jesús. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Y nos toca a ti y a mí creerlo. Eso es lo que nos toca a ti y a mí, creerlo. Creerlo, hermano. Creerlo. Tú te puedes imaginar a los cristianos de hace muchos años atrás, en los cuales precisamente estaban, en la mañana comentaba el pastor de los que tenían que adorar a escondidas, ¿verdad? En las catacumbas, en las cuevas, incluso algunos lo hacían en silencio y decías, ¿tú puedes imaginarte a eso? O sea, ¿qué los movía a ellos? Pues la fe. Porque en verdad su vida estaba en peligro constante. Y sin embargo seguían creyendo. Ahora a ti y a mí, ¿sí? Que tenemos una circunstancia completamente diferente, ¿qué nos toca igual hacer? Pues claro, exactamente igual creer, hermano. No dejemos de creer, ¿sale? Muy bien, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Seguros? Dale un aplauso al Señor. Excelente, seguimos. La que sigue. Ahora sí, ¿te acuerdas que platicábamos del cetro que fue extendido? Que ya, ahora sí, entramos de lleno a lo que es la gracia. ¿Te acuerdas que platicábamos que para que existiera el perdón, para que existiera este favor inmerecido, para que existiera eso, tenía que haber algo por lo cual tenía que surgir esto, que era el pecado, ¿sí? Que ya vimos lo que era el pecado, ya nos quedó clarísimo qué es esa parte. Ahora sí, ¿qué es la gracia? Bueno, la gracia conforme a la Biblia es el ¿qué? Favor inmerecido, es decir, que ni tú ni yo merecíamos eso. Un amor incondicional y bondad de Dios dados a la humanidad sin que ésta ¿qué? Lo merezca o pueda ganarla. Se entiende como un regalo divino basado en la obra expiatoria de Jesucristo, el perdón de pecados, que ofrece ¿qué? Salvación, perdón
y fortaleza para la vida diaria. Eso, tú y yo, ya lo tenemos. Tú y yo ya tenemos eso. Alcanzamos eso. En la mañana platicábamos que precisamente hay teorías, hay muchos tratados, libros, seminarios, no sé, sobre la gracia de Dios. Se acepta, o sea, está bien, qué bueno. Yo realmente me sigo con esa idea de que el evangelio son buenas noticias. Y el evangelio es esto, hermano. Es buenas noticias, simplemente, o sea, ¿qué es? Es algo que tú y yo recibimos, no lo merecíamos, pero aún así Dios nos lo quiso dar. Simple, hermano, simple. No califico, no califico. Ni siquiera soy merecedor a ello. No califico. Pero Dios nos ama tanto que nos entrega eso. Salvación, perdón y fortaleza. Salvación, perdón y fortaleza. Es el evangelio, hermano. Eso es el evangelio. No te preocupes si no cursaste teología para entender esa parte. Es el evangelio. ¿Te acuerdas que Jesucristo aquí hablaba con parábolas? Es el evangelio, hermano. Pero a ti y a mí nos toca creer. Y precisamente nos toca ser, ¿cómo? Valientes y ¿qué? Y determinados. ¿Ves cómo va de la mano? Valientes y determinados. ¿Por qué? Porque ya sabes lo que recibiste salvación, perdón, fortaleza. Entonces, ¿qué te toca a ti y a mí? Creer y obviamente ser valiente y determinado para tomar esa porción del reino de los cielos. Eso nos toca a nosotros. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ok, seguimos. Favor inmerecido. Dice, la gracia obviamente otorga bendiciones que no merecemos, mientras que la misericordia retiene el castigo que sí merecemos, ¿verdad? Una muestra clara y absoluta de misericordia es ¿cuál? El sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús, que solo por misericordia y amor llevó la culpa y el pecado de toda la humanidad, entregándose Él como un cordero perfecto para la expiación de todos nosotros. Eso que a ti y a mí nos correspondía llevar, ya lo pagó Jesús en la cruz. Eso que a ti y a mí, esa culpa que a ti y a mí nos correspondía cargar, ya la llevó Jesucristo. Entonces, por gracia, tú y yo, al creer en Jesucristo, alcanzamos misericordia, pero también alcanzamos perdón. Por gracia. Vuelvo a lo mismo, ni tú ni yo somos calificados, ¿sí?, para alcanzar ese regalo, ese favor. Pero ¿qué crees? Dios lo hizo por amor. Entonces, no puedes sentirte nunca más, ¿sí?, una cucaracha que nadie te ama. Porque acuérdate que hubo alguien que dio lo más preciado, que es su Hijo, a morir en la cruz solamente porque te amaba. Solamente por eso, porque te amaba, porque nos amaba. Y porque lo que Él quería era que se cumpliera el propósito para que tú y yo alcanzáramos salvación, perdón, misericordia. ¿Y qué crees? Como plus, ¿sí? Como plus a todo ello, nos da la vida eterna. Y dices, wow, vida eterna en Cristo Jesús. Yo creo que daré un aplauso al Señor. Uno grande. Uno grande. Ok.
Seguimos. Efesios 2, del 8 al 10, Nueva Traducción Viviente, nos dice: Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo qué? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es que un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, ¿verdad? La que sigue. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos que, fíjate, las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, nos regresamos a la anterior diapositiva, por favor. Nos dice, cuando tú y yo creemos, entonces es como podemos alcanzar por gracia la salvación. Cuando tú y yo creemos, ¿sí? Y eso, obviamente, no te lo ganaste, no nos lo ganamos por ningún tipo de buena acción o obra, o por lo bueno que soy, o por lo bueno que la gente ve que soy cuando me ve, ¿verdad? Cuando no me oye, cuando no sabe lo que veo en mi cel, cuando no ve lo que de repente veo en la tele, ¿verdad? Pero eso, pues, ¿qué crees, bro? Ni tú ni yo calificábamos para hacer precisamente eso, y aún así lo dio por amor. Pero entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Pues creer y entender y comprender, ¿sí? Que si tú y yo seguimos constantemente en esos actos que no le agradan a Dios, ¿qué va a traer como resultado? Una separación, ¿sí? Completa y constante de su presencia. Entonces, no es que te diga, ¡ay, cochino, pecador! No, sino lo que yo te puedo sugerir es, a ver, si ya tú y yo recibimos eso por gracia, si estamos creyendo en Él como nuestro Salvador y nos damos cuenta que lo que hacemos en favor de Él, ¿sí? Como te platicaba, el perdón, el ser bondadoso, el ser o sea, dar para su reino y todo, va a traer bendición a mí. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Bueno, pues no buscar o no hacer cosas que sé que me van y me pueden alejar de Él. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de algo incluso ni prohibitivo, o sea, estamos hablando de algo que no es conveniente para nosotros. Así de simple, hermano. No es conveniente. En la mañana comentaba que pues es que somos de repente así nosotros, ¿verdad? Como que no nos damos cuenta. Platicaba y decía, a ver, ya tiene rato que yo no voy al gimnasio, por flojito. En diciembre, pues porque era diciembre, porque pues que y que el otro, y salidas y aquí y allá, y bueno, ¿para qué pago? Si no voy a ir según yo, fíjate mi pensamiento equivocado. Luego ya pues se acabó diciembre, ¿no? Enero, pero pues es que a lo mejor va a estar muy lleno y bueno, aquí tampoco fui, enero. Y ahorita ya empezó febrero. Y aparte, bueno, y entonces yo me estoy dando cuenta que pues que como que ya estoy, como que ya no me quedan mis pantalones y es. Entonces, a ver, yo les pregunto, ¿qué sería lo recomendable? ¿Fuerte? Sí, exactamente, así es, ir al gimnasio, ¿verdad? Pues si sé que eso me ayuda y me favorece, y efectivamente debo ser determinado en ir, ¿verdad? Entonces, por eso dice Juan, a ver, ¿qué necesidad? ¿A poco no? ¿Qué necesidad? ¿Verdad? O sea, ¿para qué empeñar? ¿Para qué tanto problema? Dice también. O sea, ¿para qué empeñarnos? ¿Sí? Si ya sabemos lo que está aquí, si ya sabemos lo que tú y yo recibimos, por gracia, ¿para qué empeñarnos en seguir constantemente, quizá, haciendo actos que no le agradan a Dios
y que van a tener como consecuencia un alejamiento de Él, ¿verdad? Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, es algo que tú y yo ya lo sabemos. Necesitamos creer y precisamente valientes y determinantes para alcanzar esa parte, esa porción del reino de los cielos. ¿Sale? Da un aplauso al Señor. Y ya me voy a inscribir al gimnasio, ¿eh? Ya me voy a inscribir otra vez. No, ya los tamales ya me los comí. No, pues esos ya pasaron, hermano, no, ya. Bueno, sí. No, es que puedo ir, de todas formas puedo ir, no pasa nada, puedo irme más temprano. En fin. Bueno, no vayan a faltar el viernes matrimonios, por favor, no vayan a faltar. Se va a poner bien padre, ¿eh? Sí. Espero que sí puedan venir. Ok, entonces la que sigue, por favor. Fíjate, ok, nos regresamos a la anterior, por favor. Bueno, entonces, Dios ya nos extendió el cetro de su gracia, ¿verdad? Obviamente entendemos y comprendemos que al extender, era lo que platicábamos, al extender un rey su cetro, le permitía a una persona que se acercara y se le concediera que la palabra para tener su petición. El cetro de un rey representaba la unión entre él y su pueblo y su dominio. Y ese cetro ya fue extendido hacia los que somos sus hijos. Y se llama ¿cómo? Gracia. Por lo que tenemos lo celestial a nuestro favor. ¿Te das cuenta? No lo terrenal, no lo que aquí se acaba, no lo que aquí se termina, sino que tenemos tú y yo lo celestial. Y prueba de ello es que si tú y yo creemos, ¿sí? Precisamente por gracia recibimos eso, salvación, perdón de pecados, y lo que te comentaba hace un momento, da como resultado la vida eterna. La vida eterna con Cristo. Algo que quizás ni tú ni yo podemos alcanzar a entender, comprender o dimensionar lo que es la vida eterna. Pero creo que sí podemos más o menos entender lo que sería una vida eterna sin Él, ¿verdad? Creo que sí podemos entender un poquito, ¿sí?, la diferencia que podría haber entre estar allá o estar acá abajo, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. Creo que nos conviene más, ¿verdad?, estar allá, arriba, con Él. No sé qué pienses. Entonces, si Él ya dio esto por gracia, si Él ya nos dio la salvación por gracia, entonces ¿qué nos toca? Creerlo, vivirlo, ¿sí? Creerlo, vivirlo, siendo valientes y determinados para alcanzar esa parte, esa porción gloriosa de Dios. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Bueno, ahora sí seguimos. Y precisamente fíjate lo que nos dice Juan 3, 16 al 18. Ya casi terminamos. Dice Juan 3, 16 al 18 en la versión Dios habla hoy, nos dice: el amor de Dios para el mundo. Dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Acá arriba, vida eterna, brother. Es lo que platicábamos, es algo celestial. Algo celestial. Algo que va a ser más allá y algo que te va a llenar más y algo que te va a hacer más feliz de lo que tú y yo vivimos aquí. Si hay algo que te da felicidad aquí, hay algo que te da plenitud aquí, imagínate ahí arriba. Imagínate ahí arriba. Y eso ya nos lo dio. Ya nos lo dio. Ya nos lo entregó. Aún sin merecerlo. Dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino que para salvarlo por medio de Él. Para salvarlo por medio de Él. Entonces, no lo envió para condenar. Fíjate, en ese momento no era para condenación, obviamente, sino para salvación. Pero sí, ya cuando estemos allá, sí va a haber, ahí sí, un tribunal en el que dicen, a ver, se separan ovejitas y cabritos. Entonces, para precisamente llegar allá y quedarnos allá, tenemos que eso, pues precisamente hacer lo que sabemos que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque eso va a traerme a mi bendición. ¿Sí me entiendes? A mi bendición. Y obviamente, allá arriba, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más allá arriba? La que sigue. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. El que cree no está condenado porque precisamente estás creyendo. Y al creer, sí, estás buscando y empeñado, como estás creyendo, en hacer lo que a Él le agrada. ¿Verdad? Y sí, probablemente haya gente que no quiere creer. Bueno, pues también se respeta esa parte, ¿no? Se respeta la decisión. Pero yo como sugerencia te puedo dar, nos conviene creer. Nos conviene creer. ¿Y sabes por qué? Porque es algo que tú y yo ya recibimos sin merecerlo. La bendita gracia de Dios. Seguimos. Terminamos. Te dije que iba a ser cortito. Cerramos con este versículo que nos dice Hebreos 4:16. Nos dice en la versión Dios habla hoy. Dice, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Te está diciendo, acerquémonos, es decir, acércate. El cetro ya se extendió. Tienes la oportunidad de estar con Él. Tienes la bendición de encontrar salvación, perdón y vida eterna. Ya está el cetro, ¿sí? ¿Te acuerdas de Esther, de la reina Esther? ¿Te acuerdas? Que dijo, pues a ver, mi vida está en riesgo porque sabía que no podía presentarse delante del rey si no era llamada. Y la única era como los romanos, así o acá, ¿verdad? Vives, mueres. Y la única era que si te extendía el cetro, Esther vivía. Y le perdonaba esa ofensa de haberse presentado sin invitación. Pero si no le extendía el cetro, muera. ¿Y qué crees, hermano? Dios, el Padre, ya extendió el cetro.